Vamos a revisar lo que es la parte de neurología. Hoy día vamos a ver las enfermedades cerebrovasculares y esclerosis múltiple. Bien, vamos a presentarles un caso para ilustrar el tema que vamos a desarrollar. Este es un paciente de 68 años con antecedentes de hipertensión, tabaquismo, diabetes y una cirugía de bypass. Él dice que mientras conversaba por teléfono presenta en forma brusca imposibilidad para hablar, entendía lo que le podían decir, pero no podía hablar. En ese momento le tomaron la presión y estaba en 18/10. Tomó un enalapril y dice que en unos 20 minutos ya estaba normal, ¿no? Al día siguiente presentó un cuadro similar, pero además se añadió falta de fuerza en el brazo derecho y acude a la emergencia. Al ingreso en la emergencia tenía una presión de 16/10, no podía hablar ni escribir, pero obedecía órdenes, había un borramiento en el surco nasogeniano derecho, una paresia en el miembro superior derecho, tenía un Babinski presente, no había alteración sensitiva y no habían signos meningios, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, eh, no está corriendo la imagen, ¿no? Ya. Bueno, el caso que les he relatado es un paciente que está haciendo un evento vascular, ¿no es cierto? Vamos a estudiar la clase y vamos a precisar algunos conceptos, ¿ya? La enfermedad cerebrovascular es un trastorno en el cual un área del encéfalo, ¿no?, se afecta en forma transitoria o permanente, ¿no? En forma transitoria es lo que conocemos como los TIAs y en forma permanente es lo que es un infarto o una hemorragia, ¿no? Ahora, se pueden afectar uno o más vasos sanguíneos por algún proceso patológico, que puede ser, por ejemplo, aterosclerosis, una embolia, un problema inflamatorio, etcétera, ¿no? Diferentes causas, ¿está bien? Dentro de las enfermedades cerebrovasculares tenemos dos grupos. Un grupo que son las isquemias y otro que son las hemorragias. Dentro de los ictus isquémicos, nosotros podemos clasificar un grupo como una isquemia global o una isquemia focal. Dentro de la isquemia focal puede ser un ataque isquémico transitorio o un infarto cerebral. La isquemia global se refiere, por ejemplo, cuando un paciente hace un paro, ¿no? Hace un paro y ahí pues una isquemia, ¿no?, global de todo el cerebro. Tanto el TIA o el ataque isquémico transitorio como el infarto cerebral puede ser secundario a estas etiologías: aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, de causa rara y de causa indeterminada. Esas son las etiologías de los infartos y también de los TIA, porque más o menos es similar. Y los ictus hemorrágicos se dividen en hemorragia subaracnoidea, ¿no?, como su nombre lo dice, va a ocurrir en el espacio subaracnoideo, y la hemorragia intracerebral. La hemorragia intracerebral puede ser a nivel del parénquima o en el ventrículo. Y cuando compromete el parénquima, podemos hablar de una hemorragia lobular, o sea, en un lóbulo. Puede ser una hemorragia profunda, como en ganglios basales, por ejemplo, a nivel del tronco encéfalo o cerebelo, ¿ya? Entonces, este es más o menos un enfoque de todas las enfermedades cerebrovasculares. ¿Cuáles son los factores de riesgo para las enfermedades cerebrovasculares? Básicamente para la enfermedad cerebrovascular isquémica, ¿no? Entonces, a la cabeza, hipertensión, es el factor de riesgo más importante. Luego tenemos la diabetes, la dislipidemia. Un paciente que ya ha hecho un ataque isquémico transitorio, el solo hecho de haber hecho un ataque isquémico transitorio o un infarto cerebral previo le da un riesgo de hacer otro evento. La fibrilación auricular, que es la principal causa de los infartos cardioembólicos, la estenosis carotidia, ¿no?, enfermedad coronaria como una manifestación de aterosclerosis, el tabaquismo, el alcohol, etcétera, ¿no? Estos son los factores de riesgo más importantes. Y tenemos también factores de riesgo que son no modificables, ¿no?, como por ejemplo la edad. A partir de los 55 o 60 años, el solo hecho de la edad ya representa un factor de riesgo para hacer, por ejemplo, un infarto cerebral. Luego, el sexo, ¿no?, es un poco más en los varones, ¿no?, 24 a 30% más en varones. La raza también, ¿no? Por ejemplo, los americanos africanos, los hispánicos, los chinos, ¿ya? Y hay un factor también hereditario. Estos son factores de riesgo que son no modificables, ¿no? Pero los otros factores sí son modificables. Nosotros podríamos
tratarlos al menos en parte, ¿no? Y existen otros factores de riesgo llamados no tradicionales, ¿no? O sea, son factores de riesgo que el papel, digamos, está menos claro, menos establecido, y es, por ejemplo, ¿no? Los pacientes que tienen calcificaciones a nivel anular mitral, prolapso de válvula mitral, aterosclerosis del arco aórtico, un foramen oval permeable, el consumo de estrógenos, infección crónica, migraña, estados hipercoagulables, ¿no? Estos son factores de riesgo no tradicionales. Para entender un poco la fisiopatología de lo que ocurre en un infarto cerebral, ¿no? Tenemos que entender este gráfico, ¿no? Este gráfico es bastante ilustrativo y nos muestra en este lado cómo va el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Si recordamos nosotros, el cerebro es un órgano que no almacena energía, ¿no? Entonces necesita un aporte constante de energía, de glucosa, y asimismo necesita oxígeno, ¿ya? Entonces el cerebro en pocos minutos, si no recibe oxígeno y glucosa, ¿no? Aporte sanguíneo, pues se va a lesionar, ¿ya? Entonces, el flujo sanguíneo, ¿no? Que recibe el cerebro por minuto debe estar más o menos alrededor de 70, 60, ¿ya? En forma normal. Cuando este flujo sanguíneo cerebral disminuye, ¿no? Cuando va disminuyendo, va a llegar un punto en el cual va a empezar primero a fallar, por ejemplo, las bombas de sodio-potasio que están en la membrana, ¿no? Y se van a empezar a acumular de repente líquido dentro de la célula. Va a haber trastornos potencialmente reversibles si es que esta disminución del flujo, si es que este daño se revierte, ¿no? No hay una lesión todavía permanente, es algo funcional, ¿no? Entonces hay alteración en la transmisión sináptica, ¿no? En la liberación de neurotransmisores por esta disminución del flujo. Si esta disminución del flujo sigue empeorando, ¿no? Ya llega a un punto crítico donde ya la célula no puede mantenerse, digamos, bien, ¿no? Y va a empezar a haber ya muerte celular, ¿no? Se genera toda una cascada inflamatoria que va a llevar a la muerte celular. Y la otra variable importante es el tiempo, ¿no? Porque si esta disminución del flujo dura de repente segundos, como puede ser un desmayo, ¿no? Y el paciente se recupera inmediatamente, no va a haber lesiones, ¿no? Porque es muy corto el tiempo. Pero si este tiempo es prolongado, ¿no? Estas lesiones que en un inicio podrían ser reversibles, ya van a ser irreversibles. Entonces, esta primera fase donde existe un trastorno potencialmente reversible se conoce como penumbra. Es la penumbra isquémica, ¿ya? Y como les comentaba, esto es un momento en el cual existe una disminución del flujo sanguíneo cerebral, pero no es, digamos, tan severo como para lesionar a las neuronas. Y si nosotros actuamos en ese momento, podríamos recuperar a esas neuronas. Pero si el tiempo es muy prolongado, ¿no? No va pues esta zona de penumbra a sobrevivir y va a ocurrir lo que es un infarto, ¿ya? Entonces, esta fase inicial se conoce como ventana terapéutica y este es el concepto, digamos, por el cual un paciente con un infarto cerebral en las primeras horas podría ser tratado con trombolisis, ¿no? Así como se tromboliza el infarto cardíaco, igual se puede trombolizar un paciente con un infarto cerebral por ¿no? Por lo que les estoy explicando. Pero no podríamos trombolizar, por ejemplo, ya cuando pasa mucho tiempo, ¿no? Porque ya hay un infarto, ya hay una zona lesionada. Entonces ahí no tiene mucho sentido trombolizar, ¿no? Porque ya no hay mucho que salvar, ¿no? Ya ocurrió el infarto. Entonces por eso es que la trombolisis se hace al inicio, ¿ya? Entonces tengan en cuenta, depende del flujo sanguíneo y del tiempo. Eso es lo que va a determinar si el paciente está haciendo una isquemia, una penumbra, o ya ha hecho un infarto, ¿ya? Si tienen alguna pregunta me avisan, ¿ya? Para de repente que quede claro algún concepto, si no está claro o algo que no se haya entendido. Ya, este tiempo, ¿no?
más o menos para el infarto cerebral es entre 3 a 4.5 horas. ¿No? Y más adelante lo vamos a ver. Ese es el lapso que podríamos nosotros trombolizar a un paciente. Si pasa ese tiempo ya no, porque viene la otra parte, ¿no? El riesgo de la hemorragia. ¿Ya? Bueno, lo otro que hay que recordar cuando hablamos de las enfermedades cerebrovasculares es un poco sobre la irrigación del cerebro, ¿no? Entonces nosotros tenemos dos sistemas arteriales que van a irrigar el cerebro. Uno que es la parte anterior, que está dado por las arterias carótidas, el sistema carotídeo, y el otro que es un sistema posterior que está dado por las arterias vertebrales que se van a unir y forman la basilar, ¿no? El territorio vértebro-basilar y el territorio carotídeo. Aquí tenemos, ¿no? Aquí está la arteria carótida interna. Ustedes recordarán que la arteria carótida interna se divide finalmente en la cerebral media, donde estoy señalando, y la cerebral anterior, ¿no es cierto? Y por atrás vienen las arterias vertebrales, que son estas de acá, se unen, forman la arteria basilar y que se dividen en las cerebrales posteriores, y todo este circuito se une por las arterias comunicantes, ¿no? Y forman lo que es el polígono de Wills, ¿no? Todo este es el polígono de Wills. Entonces, esto es una forma, digamos, de protección del cerebro si es que hay alguna obstrucción en alguno de estos segmentos. Teóricamente, a través de este polígono de Wills podría haber cierta compensación, ¿no? Aquí tenemos un esquema, nuevamente. Aquí está la arteria carótida, ¿no? La arteria carótida común, que se divide en una carótida externa y una carótida interna. De la arteria carótida interna hay una rama muy importante que es esta de acá, que es la arteria oftálmica, ¿ya? Esta arteria oftálmica da una rama que es la arteria retiniana que va a ir al ojo, ¿ya? Entonces, estos son conceptos anatómicos, pero estoy rescatando las partes más importantes, ¿ya? Para poder interpretar la parte clínica. Por ejemplo, cuando hay una isquemia transitoria, ¿no? A nivel de esta arteria, ¿no? De la arteria oftálmica, ¿no? Podríamos tener una amaurosis fugaz. Una amaurosis fugaz es una ceguera súbita, ¿no? En un ojo por obstrucción de esta arteria, ¿no? Entonces el paciente pues pierde la visión durante algunos minutos, ¿ya? Y luego se recupera, ¿no? Recupera la visión. Ese es una amaurosis fugaz, ¿no? Y es un signo, digamos, de una enfermedad a nivel de la carótida, ¿no? Porque es rama, la arteria oftálmica es rama de la carótida interna, ¿ya? Luego, la arteria carótida, como les decía, se divide en la cerebral media y la cerebral anterior, ¿no es cierto? Igualmente aquí tenemos la arteria carótida, ¿no? Cerebral media y cerebral anterior. Vean ustedes cómo la cerebral media va a irrigar la convexidad del cerebro. En cambio, la cerebral anterior irriga la parte interna del cerebro, ¿no? Este esquema es muy bueno, ¿no? Para que ustedes puedan ubicarse y recordar, ¿no? Entonces, la cerebral media irriga la parte externa y la cerebral anterior la parte interna. Luego, el otro territorio que es el territorio vértebro-basilar, aquí tenemos la arteria vertebral y luego se une a la otra y forma la basilar. De aquí salen las arterias que van a ir al cerebelo, al tronco y finalmente se divide en la cerebral posterior. ¿Está bien? En este otro esquema vemos las arterias vertebrales que se unen a la basilar. De estas arterias vertebrales y basilar salen las ramas que van al cerebelo y finalmente la cerebral posterior, ¿ya? Aquí tenemos otro esquema. Estas son las ramas de la arteria cerebral media. Como ustedes se dan cuenta, la cerebral media irriga la convexidad, la parte externa del cerebro, ¿ya? Y por ejemplo, ¿no? Hay una rama que es superior, podríamos decir, y una rama inferior. De esta rama superior están la arteria parietal, la rolándica, prerolándica, órbito frontal. Y del territorio inferior, de la rama inferior, están las temporales, ¿no? La arteria angular y esta arteria temporopolar. Entonces,
aquí en los diferentes colores están algunas zonas o áreas importantes del cerebro, ¿no? Por ejemplo, esta es la cisura de Rolando, ¿no es cierto? Aquí estoy señalando, esta es la cisura de Rolando. Y esta de acá es la cisura de Silvio, ¿no es cierto? Es la cisura de Silvio. Delante de la cisura de Rolando, ¿no? Está el área motora. Y por detrás está el área sensitiva, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes comprenderán, si se obstruye esta arteria, ¿no? Esta parte, ¿qué cosa nos va a dar? Un trastorno motor y o sensitivo, ¿no es cierto? Porque va a comprometer estas áreas. Aquí tenemos otra área, ¿no? Que es el área de Broca, en esta parte frontal. Entonces, un infarto, ¿no? Una obstrucción de la arteria cerebral media nos puede dar una afasia de Broca, ¿no es cierto? Ahora, en esta parte tenemos el área, ¿no? De Wernicke, y la obstrucción de esta parte de la arteria nos va a dar una afasia de Wernicke, ¿no? Si es en el lado dominante, ¿no? Si es en el lado izquierdo. Aquí tenemos un área que controla el movimiento de los ojos, ¿no? Entonces, si hay un infarto de la cerebral media, puede afectar este área y se va a afectar el movimiento de los ojos. Ustedes recordarán que en pregrado nos han enseñado que el paciente mira su lesión, ¿no es cierto? El paciente con un infarto cerebral tiene los ojos desviados y mira la lesión, ¿no es cierto? Eso siempre nos han enseñado. ¿Por qué es eso? Por compromiso de esta zona, de este área. Este es un área que controla ese movimiento de los ojos, ¿ya? En otro gráfico les voy a explicar un poco más de ese movimiento de los ojos, ¿ya? Y finalmente aquí tenemos el área visual, ¿no? Y estas serían las radiaciones visuales, ¿no? Y si se compromete esta parte de la cerebral media, podría dar una lesión de esta radiación visual y por lo tanto podría dar también trastornos de campos visuales, ¿ya? O sea, un problema de cerebral media también me podría dar una hemianopsia o una cuadrantonopsia por compromiso de esta zona. ¿Está bien? Si bien el área occipital está irrigado principalmente por la cerebral posterior, pero la cerebral media en esta parte inferior, ¿no? Como por aquí va esas radiaciones visuales, podría explicar un trastorno visual también, ¿ya? De campo visual. ¿Está bien? ¿Se acuerdan qué es esto? El homúnculo, ¿no? El homúnculo de Penfield, ¿no? Entonces, aquí está representado, ¿no? El cuerpo, ¿no es cierto? La mayor representación lo tiene la cara y la mano, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Y eso ocurre a nivel de la convexidad, ¿no? En la superficie convexa del cerebro, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren la cara, ¿no? Tiene una representación bastante grande, ¿no? Y luego la mano, ¿no? Es decir, la cara y la mano hacen un gran porcentaje de la representación. Y obviamente aquí está la boca, ¿no? La lengua, etcétera. Aquí está el miembro superior, tronco. Y hacia la parte interna, ¿no? En la parte interna, en la cara medial, ¿no? Está representado el miembro inferior. ¿Por qué es importante que recuerden esto? Porque, como ya les he estado mencionando, la cerebral media, la arteria cerebral media, lo que irriga principalmente es la convexidad. ¿Recuerdan? Entonces, es fácil deducir que un problema de la arteria cerebral media lo que me va a dar es un trastorno facio-braquial, principalmente. ¿Entienden? ¿No? Un trastorno facio-braquial. En cambio, un trastorno de la arteria cerebral anterior que irriga esta parte interna del cerebro, lo que me va a dar es un trastorno crural. ¿Entendieron? ¿Ya? Entonces, clínicamente, ustedes se pueden ubicar dónde puede estar la lesión, ¿ya? De qué arteria puede estar comprometida, ¿está bien? Entonces, por eso es que los problemas de cerebral media dan hemiparesias a predominio facio-braquial, por esto, ¿ya? Y obviamente también pues habrá trastornos de repente de deglución, etcétera, ¿no? En cierto grado, ¿no? La simetría facial
¿no? Porque es bastante frecuente, es por esto, ¿no? Por esta representación, ¿ya? Entonces lo mismo lo que está acá, ¿no es cierto? Aquí tienen ustedes la irrigación, donde estoy señalando es el territorio de la arteria cerebral media, ¿no? La arteria cerebral media. Y si ustedes lo trasladan a este homúnculo, se darán cuenta, pues, por qué es el predominio facio-braquial que les estoy explicando. Esta parte interna está, ¿no?, irrigada por la arteria cerebral anterior. Por eso da un trastorno crural, ¿ya? Ahora, la parte temporal inferior está dada por la arteria cerebral posterior, ¿ya? Esta parte, y también aquí la región talámica. Y bueno, luego ya hay otras áreas ya que son un poco más específicas, como la arteria coroidea anterior, ¿ya? Otra cosa importante que hay que ver es que existen arterias, como las que están acá representadas, que son arterias que terminan ahí, arterias terminales. Son las arterias perforantes, ¿ya? Entonces aquí están, por ejemplo, las arterias lenticuloestriadas. Hay otras arterias tálamo-perforantes, ¿ya? Son arterias que ya no tienen anastomosis. Entonces, una obstrucción de esta arteria me va a dar infartos en esta región profunda, ¿ya? Y muchos de estos infartos son los infartos lacunares, ¿ya? Que vamos a ver más adelante. ¿Está bien? ¿Estamos yendo bien? No sé si tienen alguna duda, avisan, ¿ya? Muy bien, aquí tenemos otras imágenes, ¿no?, de lo mismo. Entonces, ya saben, la cerebral media irriga la parte convexa, la parte externa del cerebro. Aquí tenemos ramas de la cerebral anterior, ramas de la cerebral posterior. En la parte interna del cerebro, básicamente es la arteria cerebral anterior, ¿no? Aquí tenemos la parte inferior, ¿no?, con las arterias vertebrales, la basilar. Ahí tienen ustedes el tronco, ¿no es cierto?, las cerebrales posteriores. Como ustedes se dan cuenta, esta parte inferior que está irrigando la parte del tronco, del cerebelo, si es que se obstruye, ¿qué síntomas nos va a dar? Nos tiene que dar síntomas de tronco, de cerebelo, o sea, trastornos de nervios craneales, problemas de ataxia, dismetría, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es fácil de ubicarnos dónde puede estar la lesión de acuerdo a la clínica y recordando, claro, estos detalles anatómicos, ¿ya? Aquí nuevamente, ¿no?, la parte interna, la cerebral anterior. Entonces, ¿qué cuadro clínico tendríamos si se compromete la arteria cerebral anterior? Dice, ¿no?, debilidad, alteraciones sensitivas, ¿no?, en la pierna contralateral, ¿no? Ya saben por qué, porque la cerebral anterior irriga la parte interna, ¿no es cierto? Y ahí está representado básicamente el miembro inferior, ¿no? Una distribución crural, ¿sí? La cerebral media, como ya les dije, irriga la parte externa. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Podemos tener hemiparesia, hipoestesia, ¿no?, hemianopsia, por lo que ya les expliqué, ¿no es cierto? Y si es el hemisferio dominante, puede haber afasia, ¿ya? El hemisferio dominante en la mayoría de personas es el izquierdo, ¿no es cierto? Incluso en los zurdos, el hemisferio dominante en la mayoría es el lado izquierdo, ¿ya? ¿Y qué pasaría si se afecta el lado derecho? ¿Qué cuadro clínico podría dar? No está aquí escrito, pero a ver, no sé si recuerdan. En el lado izquierdo tenemos afasia. Y en el lado derecho, ¿qué tenemos? ¿Recuerdan? En el lado derecho lo que ocurre es inatención. Inatención, o también se llama extinción. ¿En qué consiste esto? En que el paciente no atiende, no es consciente de un lado del cuerpo, ¿ya? Entonces él puede estar con su hemiplegia izquierda, ¿no?, una hemiplegia izquierda, y como no es consciente de esto, él puede decir, pásame mis zapatos que me voy a levantar y voy a ir al baño,
¿no? O sea, él no es consciente de que no puede movilizar el lado izquierdo y él puede pensar que puede caminar, ¿no? Entonces, eso es una inatención, una extinción, asomatognosia, etcétera. Ese tipo de trastornos se da en el lado derecho, ¿ya? En el lado izquierdo, básicamente son trastornos del lenguaje, ¿ya? Luego, la cerebral posterior, que va a la región del lóbulo occipital y a la parte temporal, ¿qué cosa nos va a dar? Hemianopsias, cuadrantonopsias, con conservación de la región macular. Y el territorio vértebro-basilar, ¿no? Como les dije, nos va a dar trastornos del tronco. Y en el tronco que tenemos, el origen de los nervios craneales. Entonces, ¿qué podemos tener? Podemos tener diplopia, ¿no? Parálisis facial, ¿no? Signos motores y sensitivos bilaterales, porque por ahí va todas las, ¿no? Los tractos piramidales, etcétera, ¿no es cierto? Podemos tener ataxia, vértigo, debilidad facial, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la clínica, uno fácilmente puede deducir cuál es la región afectada, la región vascular, ¿no? Otro esquema, la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior, la cerebral anterior y el territorio vértebro-basilar. Si lo vemos en un corte coronal, cerebral media, cerebral anterior, posterior, territorio vértebro-basilar. ¿Ya? Creo que ya quedó claro, ¿no? No se van a olvidar esos detalles anatómicos. Y para recordar algunas funciones, ¿no? Aquí está el área motora hacia adelante, el área sensitiva hacia atrás, y ahí está representado pues la cara, la mano, el brazo, ¿no? El tronco y la pierna. Aquí está el área de la lectura, de la escritura, la aritmética, ¿no? El cálculo. Aquí está el habla, ¿no? El área de Broca. Aquí está la visión. Y en esta zona están todas las vías que van del cerebro hacia abajo, ¿no? Y desde las extremidades, etcétera, hacia el cerebro, ¿no es cierto? Entonces puede dar trastornos motores y sensitivos, ¿no? Que pueden ser uni o bilaterales, trastornos de nervios craneales, porque aquí está el origen de los nervios craneales, ¿ya? Y trastornos de coordinación, ¿no? Ataxia, etcétera. Muy bien. ¿Qué cosa es un TIA, ¿no? Una isquemia cerebral transitoria. Clásicamente se ha definido, si ustedes leen los textos, como una isquemia cerebral focal con duración de síntomas menor a 24 horas. Esa es la definición clásica de un TIA. Pero esta definición es de los años 70, donde no había pues técnicas modernas de neuroimagen como las que existen ahora, ¿no es cierto? Resonancia. Entonces, ahora, ¿cómo se define un TIA, ¿no? Un TIA se define como un episodio transitorio de disfunción neurológica causada por una isquemia focal que puede ser a nivel cerebral o de la retina. ¿Se acuerdan de la maurosis fugaz que les dije? ¿Ya? Sin infarto agudo, ¿no? Entonces nosotros, si en algún caso tenemos dudas, ¿no? Podríamos hacer una resonancia y vemos, ¿no? Si existe una lesión, ese ya no es un TIA, ¿no? Es un infarto. Si no existe lesión, claro, podemos decir es un TIA. ¿Ya? Entonces, eso es lo más correcto, digamos, ¿no? Aunque como les digo, en muchos libros todavía persiste esta clasificación, ¿no? De las 24 horas. Ahora, ¿cuánto es lo normal que dura un TIA? ¿Saben? Un TIA podría durar, no sé, segundos. Alguien puede ir a la consulta, no sé, algún policlínico, etcétera, y puede decir, no, no pude hablar durante 3 segundos. ¿Podría ser eso un TIA? ¿Cuánto creen que dura normalmente un TIA? ¿No? Porque el paciente les va a decir, ¿qué es lo que tengo? Entonces ustedes le tienen que responder, ¿no? Un TIA normalmente dura entre 5 a 10 minutos. Eso es lo normal. ¿Ya? La mayoría de TIAs dura así. O sea que cuando va a la consulta, a la emergencia, etcétera, probablemente ya sea resuelto, ¿no? El paciente les va a decir, se paralizó mi brazo durante 5 minutos y luego se fue recuperando, ¿no? Y llegó a la emergencia y está normal.
Eso probablemente sea un TIA, ¿no es cierto? Entonces, así dura un TIA. Y la gran mayoría de TIAs dura menos de una hora. O sea, la gran mayoría se resuelve dentro de una hora. Obviamente, si dura más tiempo, nosotros podríamos pensar de que no solo es un TIA, sino de repente es un infarto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces la gran mayoría se resuelve en 5 a 10 minutos, dura ese tiempo nada más, y la mayoría de TIAs duran menos de una hora. Son pocos los TIAs que duran más tiempo. Si dura más tiempo, es probable que estemos frente a un infarto en realidad. No lo podríamos asegurar sin un estudio, por ejemplo, de resonancia, ¿no? Pero más o menos así son las estadísticas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la etiología de los infartos? Y esto también se aplica a los TIAs, porque más o menos es la misma etiología. Pueden ser de 5 causas, ¿ya? Uno que es aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, de causa rara o inhabitual y de causa indeterminada. Decimos, por ejemplo, causa indeterminada cuando no podemos saber el origen del infarto, ¿no? Pero esto puede ser por varios motivos. Puede ser, por ejemplo, porque no se le hizo todos los estudios, ¿no? De repente en nuestro hospital no hay un ecocardio transesofágico y no hacemos ese estudio. Es una causa indeterminada por estudios incompletos, ¿no? Pero pueda que nos estemos en un hospital de cuarto nivel y tengamos todo y le hagamos todo y no encontremos una causa. Entonces, esa es una causa indeterminada porque no hemos encontrado ninguna causa que explique el infarto. ¿Está bien? O puede ser de que, por ejemplo, el paciente tenga tenga una FA y tenga también signos de aterosclerosis generalizada. Entonces no podríamos de repente precisar si es aterotrombótico o cardioembólico. Entonces podría ser por causa indeterminada debido a 2 o más probables factores. ¿Ya? Entonces es indeterminado, abarca todo eso, por si acaso. Ahora, de causa rara, por ejemplo, es un paciente que tiene una trombofilia, que tiene de repente un lupus, una coagulopatía y ha hecho un infarto cerebral, ¿no? Eso no es habitual, ¿no? Es una causa rara o inhabitual o poco frecuente, ¿ya? Y ya las causas más frecuentes son estas tres, ¿no? A la cabeza el aterotrombótico, después el cardioembólico y el lacunar. Esas son las causas más frecuentes de los infartos, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar algunos, ¿no? Si hablamos de un infarto aterotrombótico, se nos tiene que venir a la mente, ¿no? La aterosclerosis, ¿no es cierto? Entonces la aterosclerosis ocurre pues porque hay una obstrucción, ¿no? De las arterias, se puede romper una placa, ¿no? Se forma un trombo, etcétera, y obstruye la arteria, ¿no? Más o menos como ocurre en el infarto cardíaco. ¿Y en quiénes ocurre esta etiología aterotrombótica? En pacientes que tienen evidencia de enfermedad aterosclerótica, ¿no? ¿Y en quiénes ocurre eso? En hipertensos, en diabéticos, fumadores, ¿no es cierto? Los que tienen claudicación intermitente, problemas coronarios, ¿no? Entonces, en esos pacientes uno puede sospechar de que la etiología es aterotrombótica. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces va a haber, por ejemplo, historia de anginas previas, de infartos cardíacos, claudicación intermitente, o que ya el paciente ha tenido isquemias previas o infartos previos, ¿no? Asociado a los factores de riesgo que ya les he mencionado. Entonces, cuando hay estas características, nosotros podemos decir, este debe ser un infarto aterotrombótico, ¿ya? Entonces ahí tienen ustedes, ¿no? En este caso, esta es la arteria carótida, ¿no? Que va presentándose una placa, ¿no? Que se va acumulando. En algún momento se puede romper la placa, ¿no? Se puede hacer un trombo, se puede obstruir la arteria, o se puede desprender algunos trombos y hacer un infarto, pues, ¿no? En esa zona, en ese territorio, ¿no es cierto? Miren, ¿no? Cómo ocurrió todos esos fenómenos y se obstruyó la arteria, ¿no? El paciente obviamente falleció y miren, pues, ¿no? En la anatomía patológica se encontró eso. La otra etiología es la etiología cardioembólica, ¿ya? Los infartos cardioembólicos. Entonces, obviamente aquí va a haber una enfermedad cardíaca que se asocia a embolia, ¿no? Y a la cabeza está la fibrilación auricular, ¿ya? La fibrilación auricular es la causa principal de infarto cardioembólico.
Puede haber también un infarto cardíaco que produzca un trombo mural y se desprenda, enfermedad valvular, endocarditis bacteriana, ¿no? Entonces aquí tenemos igual, ahí ven ustedes ¿no? los trombos, ¿no? Se desprenden y obstruyen pues una determinada arteria, ¿no? Entonces no se olviden, la causa principal de cardioembolismo es fibrilación auricular, FA. Se supone no valvular, ¿no? Esa es la causa más frecuente, ¿ya?